Ya debe aparecer. Se supone que casi ya. Ok. Y en teoría ya, pero hay que darle un protocolito aquí de que tiempecito a la gente para que se conecte y demás. Pero ya Sí. estamos al aire para no decir barbaridades ni Ok. groserías y Ok. comportarnos un poquito. Un poquito decente, de manera decente. Espérame, porque ya debería aparecer en la página de Iluminemos. En teoría, a ver, ya estás transmitiendo en Facebook. A ver, sí, y espero que sí, y espero no haberla regado y mandarla a la mía. ¿A cuál? Como tuve que crear un perfil público, ya me Ah, pasó ya. una vez que mandé la transmisión a mi perfil público en vez del de Iluminados Azul, me querían matar. Ok, espérame, porque aquí no. Déjame ver si ya se ve. Fíjate que traté de etiquetarte y la regué y no Ujú. pude. Sí, ya estamos en vivo y de hecho ya nos están viendo, o sea que sí nos tenemos que comportar ya. Ok, ya estamos en el momento decente. Ya, ahora sí. Ok, Y pongo ahora sí que este disclaimer antes de empezar, ¿no? Que tengo una muy buena relación contigo y por eso digo, nos tenemos que comportar para no decir sí, claro. majaderías. Sí, perfecto. Sí, 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 ya, ya. Ah, ya está, ya estamos aquí. Sí, Déjame lo comparto. fíjate que traté de etiquetarte y la Ajá, ya quedó. buenísimo. Y ahora, yo nada más aquí ya me puedo Listo. coordinar las mendigas dos pantallas que luego me vuelvo loco y ya no sé a cuál tengo que voltear a ver, pero bueno, ya tenemos 50 personas conectadas, entonces ahora sí, Ok, momento de saludar, ya por allá nos están saludando, entonces ya nada más el protocolo de confirmación que nos escuchen bien. Janet, ¿cómo estás? Buenas tardes, a ver si nos escuchan bien, si se oye bien, para empezar a platicar aquí con Eduardo. Perfecto, gracias Adriana y gracias Paola. ok, Este, perfecto. ¿Cómo estás, Eduardo? Antes que nada, pues muchísimas gracias por, como siempre, aceptar nuestra invitación pues para prácticamente todo lo que te invitamos. Pues ya sabes Este, que yo con mucho gusto participo en lo que tú me invites. Muchas gracias. Y pues bueno, pues un poquito el motivo primero de invitarte a platicar ahorita aquí en vivo, pues es por un lado, pues platicar un poco, también resolver algunas dudas y sobre todo, pues también invitar ahora sí que a todos para la conferencia que nos vas a dar el miércoles que entra, que yo siempre he Ajá. creído que la principal, hay dos dudas que nos comen a los papás, ¿no? Y una de ellas, o la segunda de ellas, no menos importante, es, ¿lo estoy haciendo bien como papá? ¿No? Creo que es Uh-huh. una duda constante, por lo menos mía, ¿no? Yo que me conozco, que siempre estoy con la ardilla tratando de darle vueltas a todo, de que digo, a ver, lo estoy haciendo bien y obviamente creo que todos los roles cambian con todo esto, ¿no? De la pandemia, el confinamiento, el coronavirus, que está cambiando todo, pero también esos roles de participación o esos roles que teníamos los papás con nuestros hijos con autismo, ¿no? Como papás que Uh-huh. tenemos hijos, olvídate ya que tengan autismo, ¿no? Uh-huh. Y también, pero también los de los terapeutas, ¿no? Yo creo que, mira, hay una redefinición en este momento bien, bien interesante. O sea, tratemos de ver las cosas desde un punto de vista interesante y no complicado, ¿sí? Porque si lo vemos desde el punto de vista complicado, está bien complicado, ¿sí? Pero creo que tenemos que verlo desde el punto de vista de que también estamos viviendo tiempos interesantes. Y yo creo que esa parte está cambiando mucho la participación. O sea, primero, hay muchos papás, tanto papás, hombres como mamás, que están ahora sí conociendo a su hijo. No porque no lo conocieran en otro momento, sino porque ahora están conviviendo con ellos tiempo completo y se están empezando a dar cuenta de las cosas que no hacen, de las cosas que sí hacen y de las habilidades que tienen. Yo creo que esa es la primera parte. El papá está cambiando, ¿sí? O sea, los papás están cambiando la visión que tienen de su hijo, ¿sí? Unos para positivo, otros para negativo, y a lo mejor muchos en esta parte de, no me he dado cuenta que mi hijo no hace tal cosa, deberíamos entrar a hacerlo de otra forma, ¿no? Y la otra parte está generando el proceso profesional, o sea, cómo los profesionales tenemos que acercarnos a este punto, ¿no? O sea, en qué momento tenemos que dar, o sea, cómo ofrecer un servicio a los papás a distancia, cómo ofrecer un servicio a distancia al chavo, ¿sí? Y creo que esto de pronto se está volviendo todo un tema, ¿sí? O sea, Y porque toda una experiencia. toda una experiencia, porque hay quienes están dando terapia a chavos con autismo a distancia. Hay quienes critican esto porque dicen que esto no puede ser. O sea, se está haciendo una bola de muchas cosas. Yo creo que tenemos que ser flexibles, ¿sí? Como lo decíamos hace rato y tú lo platicabas
rato muy bien, hay niños para el sistema, ni modo. Hay chavos que sí pueden estar frente a pueden estar frente a una computadora. Familias que pueden hacer un trabajo a distancia, hay familias que no pueden hacer un trabajo a distancia, ¿sí? Entonces, cada familia tendrá que sacar sus recursos y tendrá que ir renovando su proceso en aras de mejorar la calidad de vida de la persona con la condición. Yo creo que no podemos cambiar nuestra visión. Nuestra visión hoy en día es mejorar la calidad de vida de las personas con la condición, porque de esa manera vamos a mejorar la calidad de vida de la familia. Eso soy un convencido. ¿Sí? Si tu hijo controla esfínteres, come solo y se pone los calcetines, es muchísimo mejor que aquel que hay que cambiarlo, que hay que darle de comer y que hay que ponerle el calcetín. Y mejorar la calidad de vida, ¿no? Fíjate que ahí, la calidad de todos. Fíjate que ahí qué interesante lo que dices, porque digo, lo hemos platicado tú y yo muchísimo, ¿no? Cómo, pues una de las principales cosas que hemos promovido es la inclusión, y hablamos muchísimo de inclusión. Y todo esto nos está redefiniendo por completo el cómo lograr una inclusión o el qué es la inclusión, ¿no? Y lo digo yo y te lo digo ahora sí que abiertamente como papá, ¿no? El hecho del contexto que teníamos construido alrededor de yo con Álvaro, mi hijo, ¿no? Que se sube al camión, va a la escuela, va feliz a la escuela, funciona y todo eso. En el momento que todo eso no está, la inclusión parece una utopía. Claro. ¿No? O al revés, o sea, yo te diría, sí, cierto, o sea, parece una utopía, o al revés, se vuelve una realidad en el ámbito familiar, ¿sí? O sea, ahí es donde generas conciencia. A lo mejor todo el trabajo que tú haces de generar conciencia lo generas afuera, y el fútbol y todas estas cosas que tú has hecho que son muy importantes. Yo creo que muchos papás se la están viendo ahora y están entendiendo el término de inclusión, el término de sensibilización y el término de aceptación en su casa. A ver, ¿sí? Y en primera persona. Y en primera persona. ¿Sí? Y aquí vas desde el proceso de duelo del no quisiera que esto me estuviera pasando hasta llegar a decir, esto es lo que hay. ¿Sí? A este chavo aquí lo tengo y no lo voy a desaparecer, pues voy a buscar la manera de que la pase bien, de que esté contento. Por estar contento no quiero, no me malinterpreten a que haga lo que se le pega la gana, no, a lograr a que haga de su vida, ¿sí? Y desarrolle habilidades que le permitan funcionar en todos los ámbitos, ¿no? Ahorita calidad de vida, que le mejoren la calidad de vida y promover y fomentar una vida independiente, ¿no? Sí, no, yo creo que ese es el momento de cambio en muchos sentidos y tiene que ser un cambio finalmente positivo, ¿no? Habrá familias donde esto esté siendo muy complicado, seguramente, y no nada más de personas que tengan alguna persona autista en su casa, ¿no? Sino de todos, o sea, nos están poniendo a prueba a todos. ¿Sí? La realidad también va hacia el otro lado, y hacia el otro lado estamos empezando también a salir, ¿sí? Y estamos empezando a salir y entonces tenemos que luchar también porque nuestro hijo se ponga el cubrebocas, porque el chavo pueda, ¿cómo se llama? Entender que no puede andar abrazando a todo el mundo. Oye, yo ahí digo que todos los años tirados a la basura de llegar a un lugar y decirle saluda, dale un beso, saluda a tu tío, saluda a todo el mundo, para que ahorita tengas que llegar a un lugar y digas, no saludes, güey, no abraces. No saludes, no te le acerques a nadie. Ya años tirados a la basura de educación, güey. ¿No? Yo creo que a lo mejor nuestro trabajo tiene que ser como los japoneses, hacer reverencia, y todos deberíamos aprender a hacer reverencia y no andar tocando a la gente. Y yo creo que vaya, tú lo acabas de poner muy claro, es decir, nuestros trabajos, nuestro acercamiento está haciendo un cambio radical. Ahora ya no puedes tocar, ya no puedes saludar, tienes que tener... Es que se está redefiniendo el concepto de educación y se está redefiniendo el concepto de la relación social también. Te saludo de codo, te saludo de puño, te saludo de lejos, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿No? La informalidad del tema del Zoom, en donde creo que todos hemos tenido millones de Zooms y te dejan afuera, o sea, te sacan de un contexto de relación social que teníamos, ¿no? Claro. Pero ahí es donde creo, como bien creo que lo señalas tú, el tema de decir, oye, si estamos en tanta etapa de cambios, pues también aprendamos a lidiar con esos cambios para que sean positivos. Sí, yo creo que el primer Facebook Live al que me invitaron en la pandemia fue precisamente para hablar de qué puedes hacer con el chavo en la casa. Sí. Sí. Y entonces era como mucha la queja de las escuelas, es que los papás no nos están ayudando, es que los papás, pues no, ¿cómo quieres que los papás te ayuden? O sea, mejor explícale al papá, oiga, póngalo a contar limones, ¿sí?
O sea, que haga agua de limón, que le ayude a doblar calcetines, que limpie la Lleva, mesa. Llévalo de lo pedagógico o terapéutico a lo particular o a lo casero, ¿no? E Y a lo implementa las práctico. estrategias que tienes en casa para poder hacerlo. O sea, Uh-huh. ¿cuántos limones llegaron? ¿Cuántas naranjas? O sea, puedes hacer cosas en tu casa, ¿no? Uh-huh. Y, O sea, a mí me parece que la casa puede ser el lugar más terapéutico sin serlo, o sea, sin ser un espacio terapéutico. Sí, o sea, puedes volverlo un espacio donde, y no necesitas generar una terapia, sino que necesitas generar un día a día. Un día a día se cae un vaso y hay que limpiarlo, un día a día lavas trastes y hay que enseñarle a que lave los trastes, y un día a día pasan muchas cosas. Entonces, sí creo que esta redefinición en la que estamos metidos tiene que ser, insisto, algo hacia adelante, ¿no? O sea, una situación que todos podamos de alguna u otra forma salir beneficiados de este asunto, ¿no? No sentir que nos estamos ahogando. fíjate Ahorcando, ¿no? que yo una de las cosas, y que ahorita me quedé pensando también cuando decías de esta redefinición y de todo eso, que también es una etapa de muchísima reflexión, ¿no? Y yo una de las cosas que sí le agradezco a la pandemia, no te digo como papá, te hablo como profesional o como en el día a día, de que muchas pláticas que siempre he dicho, cómo me hubiera gustado grabar esta conversación con X persona, hoy las estamos obligados a tenerlas y estarlas transmitiendo o grabarlas y poderlas transmitir, que es una parte positiva, porque nos invita a reflexiones muy cañón, como lo estamos ahorita, que a mí ya, bueno, ya traigo la cabeza a mil, de justo que no es redefinir un concepto de inclusión, es un realizar acciones para mejorar la calidad de vida de una manera, llámale terapéutica o pedagógica, de una manera práctica, que ese es para mí un poquito el núcleo y el principal reto que creo que tenemos que asumir los papás en nuestro nuevo rol pues de las circunstancias, de incertidumbre y demás. A mí me da mucha risa cuando de repente la escuela es, oye, que se conecte y oblígale a que se conecte. Y yo, güey, si pierde el año me da igual. O sea, tenemos que preocuparnos creo que por otras cosas, ¿no? Yo creo que eso no está, o sea, esa es la prueba que nos están poniendo, o sea, empezar a ver las cosas de otra forma. Yo creo que aquí el asunto es, ahorita que decías de la palabra práctica, evidentemente tiene que ser práctico, pero yo le agregaría como un apellido a esto diferente. Yo creo que es un proceso sano. Yo hablaría de procesos sanos en los que la familia se sienta a gusto, en que la familia camine a gusto, porque esa parte no nada más es generar una estrategia práctica, sino una estrategia lo suficientemente práctica para que sea sana para toda Sí, la familia. porque Que toda puede la ser familia se sienta práctico, a pero gusto puede con no el ser proceso que está haciendo, sano ¿no? para un Sano contexto. para todo un contexto, ¿no? Sí, Entonces, claro. creo que esa parte es muy importante, el, 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 el no estancarnos, el no darle miedo. Yo siempre he dicho que nuestro peor enemigo es el miedo. Yo siempre les trato de decir a los papás, su peor enemigo es el miedo, ¿sí? Y a veces nos da más miedo que lo que realmente es, ¿sí? O sea, te da más miedo enfrentar las cosas y ya que te las enfrentas dices, pues no está tan complicado como yo pensé, o no estuvo tan complicado como yo estaba imaginando, ¿sí? No hay nada más complicado que aquello que queremos ver complicado. O sea, yo sí creo en eso. O sea, muchas cosas yo las estoy viendo 10 veces más complicadas de lo que son. Y si de alguna manera esto es un proceso, ¿sí? Que lo puedas romper en casa, pues vas a hacer las cosas más fáciles, prácticas y sanas. Bueno, ese sería el objetivo, sería la idea, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo o sea, a mí me abres un mundo de posibilidades con eso que espero, pues obviamente también esto lo haga para muchas familias, ¿no? Y para muchos papás, porque pues la duda es, lo estoy haciendo bien, la estoy regando, o qué más puedo hacer, o qué puedo hacer mejor, o estoy desesperado, ¿no? Como decíamos, y hoy lo platicaba pues, ahora sí con una discusión del tema de la ley de autismo en la Ciudad de México, que decía que este tema es tan complejo que no hay generalidades. Lo único que podemos generalizar es calidad de vida. Ahí sí, Sí, no, no. ahí sí partimos de algo general, ¿no? Y los Ajá. cómo, pues los vamos definiendo, practicando, ensayando a prueba y error, cagándola como papás 25,000 veces al día probablemente, ¿no? Pero tenemos que enfocarnos en eso y yo un poquito la conclusión que saco así de estos minutos, Eduardo, es justo eso, ¿no? Lo práctico, lo funcional, incluso hasta lo simple, que a veces yo creo que los papás, además de mucho miedo para muchas cosas, obviamos muchas cosas
y no nos fijamos que muchas veces en lo simple está la respuesta. O sea, sigo pensando en tu comentario de ponte a contar limones y son cosas que difícilmente se nos a muchos, a lo mejor aquí estoy en confesionario en vez de en algo, ¿no? Digo que a muchos no se nos ocurre. O sea... No, y yo creo que lo que pasa es que y enfrenta mucho esto que estás comentando, no por ti en específico, sino yo creo que muchas veces se enfrenta al papá. Hay dos cosas aquí importantes. Sí, una que te la quiero decir de lo de la ley de autismo, que no se me pasa al ratito, te lo digo después de esto. Pero lo primero tiene que ver con esta parte de romper los esquemas. O sea, tú como papá, ¿sí? O sea, tienes este esquema el esquema escolar, el esquema terapéutico. Y a veces muchos profesionales cometemos el error de hacerle creer al papá que el papá no está capacitado para trabajar con su hijo. ¿Sí? Y yo siempre he sido un defensor de que el que mejor conoce a su hijo es el papá. Yo sí, estoy un convencido. No hay quien mejor conozca a su hijo que los padres, ¿sí? Y esto de que el profesional llegue y te diga, no, es que sabes que no lo estás haciendo bien, me parece terrible. Aquí no puedes hablar de quién lo hace bien o quién lo hace no, mal. y no puedes calificar el trabajo de los papás porque lo hacen en el mejor sí, contexto, ¿no? O en la mejor intención. Y con sus posibilidades y con su sentido común. Sí, a mí me parece que el elemento más importante en el trabajo de un papá, una mamá con su hijo, es el sentido común. ¿Sí? Y el sentido común tiene que ser tu guía. ¿Sí? Es complicadísimo. Hay quienes me dicen el sentido común es el menos común de los sentidos, cosa que también es cierto. Sí. Pero de pronto es esta parte en la que ¿qué dice tu sentido común? Te quiero poner un ejemplo. Una vez un papá me habló y me dijo, oye, me están diciendo que tengo que firmar una carta en la que yo autorizo que le peguen a mi hijo, ¿sí? Si es necesario en la terapia que le van a dar. Ay, cabrón. Y entonces me dice, ¿la debo firmar? Sí. Y entonces dije, oye, a ver, ¿cómo me lo estás preguntando? O sea, ¿te estás dando cuenta de lo que me estás preguntando? Si debes autorizar que le puedan dar un zape a tu hijo, tú dime, ¿qué dice tu sentido común? Es que mi sentido común dice que no. Hazle caso a tu sentido común. Pero veo a otros papás que aceptaron, y a lo mejor porque los otros papás aceptaron, ellos están bien y yo estoy mal. No, tu sentido común te dice, no, yo no le diría a nadie que su sentido común permitiera que le dieran un zape a su hijo, terapéuticamente hablando, o sea, no lo buscaría. Pero aquí ve lo complicado que puede ser de pronto. El sentido común se vuelve bien complejo, pero el papá sabía que no debía hacerlo. Simple y sencillamente necesitaba alguien que le dijera, no lo debes hacer. ¿Sí? Entonces, el sentido común juega aquí un papel fundamental en esto. ¿Sí? Y muchas veces lo que tratamos de decirle al papá es, ¿qué dice tu sentido común? Es que me dijeron que los caballos. ¿Qué dices tú? Pues yo digo que sí, pues llévalo. Si al año dices fue una tirada de lana, pues ya aprendiste, no pasó nada. Sí, en algo le sirvió el caballo y en algo no le sirvió, pero tampoco fue algo dramático. Cosa diferente a decirte el MMS, las gotas de cloro, que es otro asunto, ¿no? O sea, de esto que hemos estado defendiendo mucho. Pero bueno, ese es un punto. Al otro punto que creo que tiene que ver con la de la ley del autismo, nada más te quiero platicar, esto creo que ya te lo había contado, cuando empezamos con la ley de autismo, sí, que nos invitó, bueno, a mí me invitó ahí se me fue el nombre. Paloma. Villaseñor, Paloma, que nos invitó Paloma, sí. A mí, yo me acuerdo de algo que yo viví cuando trabajaba en Teletón que me pareció impresionante, que yo dije, aquí necesitamos hacer algo. Llegó un chavo en silla de ruedas, sí, a mi oficina cuando trabajaba en Teletón. Sí, y a la vez que llego, yo dije, ¿qué hace un chavo? O sea, se equivocaron porque yo hablo con autismo y las personas con autismo pues no tienen problemas motores. Entonces me cuentan la historia y me dicen, no, es que fíjese que mi hijo sí tiene autismo, pero fíjese que salió a correr al campo y estábamos jugando y acaba de llover, se resbala y se abre de piernas y se rompe un hueso de la cadera. Sí, eran unos gritos y un llanto. Entonces lo subimos a un coche, lo llevamos a un centro de salud. Llegó la señora, la enfermera, lo ve y me dice, ¿qué tiene? Dice, ¿cómo que qué tiene? Sí, ¿qué tiene su hijo? Ah, tiene autismo, no lo puedo atender. No puedo atender. Me lo habías ¿Por contado. qué? Sí, pues porque tiene autismo. No, pero yo no vengo por el autismo, yo vengo porque tiene rota la pierna. No, no se lo puedo atender. Fueron 3 clínicas de salud que lo rechazaron porque tenía autismo. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, de una ley, decimos, oye, a todos los tienen que atender por igual. ¿Sí? Mucha gente dice, no, es que no puede haber una ley de autismo nada más, tiene que ser toda la discapacidad. Estoy de acuerdo, pero ahorita, sí, hoy lo que urge es eso. ¿Sí? Es eso es lo que hay. Si en 5 años ya no es necesaria la ley, puta, soy el primero que tírala, güey. Sí. Tírala. Ya todos entendimos. Pero ahorita la necesidad aquí está. Sí, ¿sí? totalmente. No les dan escuela,
no les dan una atención médica, o sea, no lo puedo atender porque tiene autismo, vengo porque se rompió la pierna, no porque tiene autismo. A nosotros nos pasó, a mi esposa nos pasó, yo estaba de viaje y a Álvaro le picaron un chorro de moscos, como les suelen picar, yo digo que heredó de mí la sangre dulce porque a bruto cómo nos tragan los moscos, nada más que él es medio alérgico, le picaron como 8 moscos en la cara, estaba así, y no se lo querían atender porque, o sea, no le querían poner un antihistamínico porque tenía autismo. Uh-huh. Sí, o sea, esa parte en la que tratan como de romper tenemos que romper, perdón, esos esquemas, ¿no? Esos estigmas que me parecen tan terribles, ¿no? Totalmente. Ay, es que nos falta información. Siglo XXI es tu culpa, ¿no? Sí, o sea, hoy en día, sí, Internet te puede dar muy buena información y muy mala información, pero ahí está la información. O sea, también es cierto, sí. O sea, tampoco puede ser que no, ¿no? Sí, fíjate que una pregunta interesantísima aquí que nos hicieron, que abre una conversación muy padre, no por el caso específico, bueno, sí por el caso específico, pero también por un poquito generalizarlo. Habla un poco de la muerte, ¿no? De que un niño de 8 años con autismo, de alto funcionamiento o Asperger, avanzó significativamente en los últimos 4 años, pero su papá falleció y que habla mucho de que ya no lo puede volver a ver desde mayo debido a la cuarentena, que ya estaban divorciados, que se encuentra tranquilo, no ha querido expresar sus sentimientos de la pérdida de su papá, que sabe lo que significa la muerte, pero presenta mucha ansiedad al grado de tener regresiones, se chupa el dedo, se muerde la ropa. ¿Y cómo puede manejar esto? Yo creo que aquí, y se me hizo muy interesante la pregunta, no solo por el caso en particular, sino porque creo que todas las personas, y no se libra nadie de ello, estamos viviendo, llámale microduelos o macroduelos, ¿no? Alguna pérdida de trabajo, de expectativas, de esperanza, de vidas cercanas, familiares, amigos, ¿no? O sea, todas estas pérdidas y todo el manejo del duelo desde el punto de vista, olvídate psicología, cuando hablamos de personas con autismo, ¿qué dificultad te has tú encontrado en esto y cuál sería tu sugerencia? ¿Cómo lo podemos manejar? Mira, aquí hay dos cosas bien importantes. Yo creo que tiene que ver mucho también, o sea, mucho primero, y lo primero que tenemos que entender es que antes de tener autismo, Asperger o lo que sea, son personas. Y su forma de reaccionar frente a una pérdida, a una muerte, no va a ser necesariamente producto de la condición, ¿sí? Sino de la personalidad. La personalidad juega un papel. Tú y yo hemos platicado mucho de la personalidad. Yo sí creo que aquí el punto de la personalidad es fundamental. A veces hacemos a un lado la personalidad y pensamos que la persona con autismo, su personalidad es tener autismo. Y no es cierto. Hay chavos con autismo que su personalidad es diferente, ¿sí? Y eso hace a cada persona diferente. No es que el autismo sea diferente, es que la personalidad de cada persona hace que la manifestación de las características del autismo sean diferentes. Ahora, con esto que tú estás comentando, obviamente un niño que pierde a su papá en estas condiciones, pues viene una reacción muy natural de tristeza, de enojo, sí, de negación al principio de no querer creer que esto sucedió. Se da un proceso de duelo como se da en cualquier situación. Ahora, tiene mucho que ver aquí, Gerardo, el proceso de pensamiento y tenemos nosotros como papás y como profesionales entender cómo están recibiendo la información. La forma en la que él está viviendo el duelo es totalmente diferente a la forma en la que lo estamos viviendo nosotros, ¿sí? Y eso es una parte porque nuestro proceso de pensamiento se involucra en esto. Y te quiero poner un ejemplo, un poquito hecho un lado a lo que estamos viendo. Hace mucho tiempo me tocó trabajar con un chavo de 15 años, con Asperger, que su papá no vivía en México, vivía en Querétaro, una persona mucho mayor, ¿sí? Y entonces un día me habla la mamá muy angustiada, llorando, y me dice, oye, me acabo de enterar que se acaba de morir el papá de este chico, ¿sí? Y entonces me dice, no sé qué hacer, o sea, ¿cómo se lo voy a decir? Le dije, no, pues tienes que decírselo, ahora que llegue de la escuela, lo sientas y le platicas. 15 años, ¿sí? Llega, se siente este muchacho, ella le dice, oye, fíjate que quiero hablar contigo, te tengo una muy mala noticia, y en el momento en que le dice eso, él se voltea y le dice, que se murió mi papá. Entonces ella se saca de donde le dice, sí, ¿cómo supiste? Ah, es que una tía lo subió en Facebook, ¿sí? Y pues lo leí. Ah, caray. Y dice, nada, pues estoy muy triste porque ya no lo voy a volver a ver, ¿sí? Y se acabó el tema. Hablo con él y le digo, ¿qué onda? No, pues estoy bien triste porque no lo voy a volver a ver. Y se acabó. ¿Por qué? Porque ya se murió, ya no lo voy a volver a ver. Ya Nuestro proceso de pensamiento. O sea, su proceso de pensamiento fue, ¡pum!, ya.
ya se acabó. Nosotros en qué entramos, híjole, me hubiera encantado despedirme y cómo no le dije y cómo no lo vi, cómo... Y entonces empezamos con este rollo en la cabeza de unas culpas y unas cuestiones que nos invaden y entonces estamos esperando y un poco lo que de pronto sentimos es, tiene que reaccionar de la misma manera que nosotros. No, No. su proceso de pensamiento es diferente. Eso sí lo tenemos que tener muy claro. Las personas dentro del espectro, su proceso de pensamiento es diferente. No quiero decir que este chavo del ejemplo que acabas de poner, de lo que comentaba esta señora, no le esté pasando mal. Seguro la está pasando muy mal, o sea, lo extraña. Pero la mejor forma en la que tenemos que abordarlo no es más que otra cosa de decir, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que te da tristeza? Que ya no lo vas a volver a ver. Ya no lo vas a volver a ver. Y ¿Sí? si, O sea, y si como muy le cuesta concreto. mucho trabajo expresar sus sentimientos y emociones, Yo creo que nosotros tenemos que expresar sus sentimientos y sus emociones. Nosotros guiarlos, volvemos, mapeárselas, como le llaman. volvemos al sentido común. Volvemos al sentido común. En el nosotros, yo papá, yo mamá, me estoy dando cuenta que mi hijo la está pasando mal y sé por qué la está pasando mal. ¿Sí? Entonces decirle, sí, extrañas mucho a tu papá y te sientes muy triste. Lo que estás sintiendo se llama tristeza. ¿Sí? Y aquí estoy yo para cuando te sientas triste te puedo dar un abrazo. ¿Sí? O sea, le estás poniendo, le estás Espejeando. lo que estás sintiendo. Tiene un nombre, se llama tristano, ¿sí? Tiene un nombre, se llama tristeza y le tienes que decir, tú tienes que sentir tristeza. Hay quien me va a decir, ay, no, y con apoyos visuales, no, vamos a hacernos a un lado los apoyos visuales y vamos al apoyo afectivo, no al apoyo visual. Sí, lo que necesita el niño en este momento es un apoyo afectivo, necesita sentir cercano a sus familiares, que lo comprendan y que sepa él, sí, que en ese momento están tristes y que la mamá le va a decir, y yo también estoy muy triste y de pronto me vas a ver llorar porque estoy muy triste porque no está tu papá con nosotros. O sea, hablar de los afectos como lo hablarías con cualquiera de tus hijos. No pensar que porque tiene autismo, tiene una condición, no siempre deberíamos hablar de la misma manera. Yo No crear sí, un elefante en el en el exactamente, cuarto, ¿no? O sea, sí, no convertir un tabú en el exactamente. tema. O una persona que siempre hay que hablarle, ¿cómo se llama? Claro, Conciso, corto. conciso, corto, con el mírame los ojos y todas esas cosas que nos enseñaron hace muchos años y que hoy en día tampoco tendrían una razón de ser, ¿no? Es decir, sí creo que aquí lo importante es el afecto. Yo soy un convencido, yo trabajo mucho y tú lo sabes, el área de sexualidad. Y a mí siempre que me preguntan el área de sexualidad, digo, lo más importante del área sexual es el afecto. El adolescente necesita sentirse querido, ¿sí? Exprésele cariño, exprésele afecto. Hace muchos años me tocó una terapia donde le decían a la mamá, no abrace a su hijo, no le dé besos a su hijo. Le decían, ¿por qué? Es que le está mandando una información extraña, doble, y no lo está entendiendo. ¿Sí? Y entonces estas mamás eran unos generales con estos escuincles. ¿Sí? Y, oiga, no, le dije, apapáchelo, Que luego abrácelo. deriva en otros issues en la Sí, etapa adulta, ¿no? Por completo. claro, abrácelo, apapáchelo, es su hijo. O sea, el afecto es lo más importante. ¿Sí? Entonces, sí creo que en este sentido y en esto que estaba platicando, esta parte del afecto es importante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta tengas por ahí que ya vayan surgiendo? Totalmente de acuerdo contigo en esa parte, pero es donde muchas veces nos volvemos locos como papás. O sea, locos, o sea, de escuchar, de leer, de no tener información, o sea, Es que, mira, yo creo que está bien complicado. O sea, Edna, tú conoces a Edna García. Edna García dice sí. una palabra que a mí me gusta mucho, que dice que hoy en día el autismo se ha vuelto un supermercado. Y hablamos del supermercado del autismo. Y a lo que ella se refiere es, hay de todo y para todos. ¿Sí? Ok. O sea, en el supermercado del autismo es como si entraras a Walmart y hay de todo. ¿Qué quieres? Terapias complicadas hay, terapias un poquito más accesibles hay tratamientos que te lo van a curar, y lo conocemos muchos, hay tratamientos que te van a decir que son muy caros, hay de todo para todos, ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer, y uno de nuestros trabajos que queremos hacer nosotros como asociación civil, es una línea que sea de las buenas prácticas, ¿sí? O sea, ¿cuáles sabemos hoy en día que son las buenas prácticas en el autismo? ¿Cuáles son las que sí funcionan? ¿Cuáles son las que pues, más o menos funcionan y cuáles son las que sabemos que no funcionan? Eso no quiere decir, puede ser una guía para el papá, pero a lo mejor el papá quiere llevar a cabo el que le dicen que le van a quitar el autismo y como sea, vamos a seguirlo buscando. Insisto,
Ya hoy en día, mucho del trabajo profesional, nuestro trabajo profesional, y a ti te pasa porque eres papá, pero entraste en el área de a veces de lo profesional, es nosotros no somos guía de nadie, somos un acompañante de los papás. Nosotros acompañamos al papá. Yo nada más el papá llega y me dice, oye, ¿qué piensas del MMS? Pues yo no se lo daría, me parece que es una violación a los derechos humanos. Es tu decisión. Yo ya te di mi opinión, ¿sí? O sea, es tu decisión, ¿a dónde te muevas? ¿Sí? O sea, si llego y te digo, no, no se lo puedes dar, porque entonces fíjate lo que va a pasar, ya se dieron, y bla, 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 te avientas todo un discurso y el papá va a acabar haciendo lo que se le pega Lo la gana. que se le pega la gana de acuerdo a sus propios sentido común. A su propio sentido común. Entonces, o si no acompañamos, pues, entonces los frustrados somos los profesionales, ¿sí? Y el papá va a decir, hijo, Eduardo se enojó y no me apoyó en esto, ¿sí? Entonces, muchas veces esta situación sí creo que es compleja en la parte del papá. La cantidad de información que hay en Internet, la cantidad de cosas que a los que se acercan, hay de todo y para todos. Sí, afortunadamente tenemos trabajo con gente en España y no saben la cantidad de tratamientos mágicos que hay en Europa que no han llegado a México o a América, y la cantidad de tratamientos en América que no los conocen en Europa. ¿Sí? O sea, de repente dicen, ¿y sabes del tratamiento fulano? No, ¿y eso qué es? Ah, pues no sé en dónde, qué parte de Europa lo están sacando. O sea, es el pan nuestro de cada día en todos lados. Y yo creo que esa es otra parte bien importante que hay que desmentir, y un poco ya estamos hablando de muchas cosas y de todo a la vez. Me parece que esta idea y lo digo también mucho por tu trabajo, esta idea de que en México estamos todavía muy lejos de la realidad en otros países es una gran mentira. No, a lo ¿Sí? mejor de la realidad en algunas cosas, de En algunas profesionales, cosas. no. Y no nada más en esa parte, yo creo que mucho tiene que ver, por ejemplo, la atención. El tipo de atención que se da en México en términos de esto del afecto y en términos del acercamiento es mucho mejor que en otros lados. Claro. ¿Sí? Y entonces, a veces... Aunque el idioma tan concreto español, aunque sea más sargentismo, yo siempre digo que Ajá. la definición de español, ¿no? Sejijunto, coñodiciente y eternamente encabronado, ¿no? Muy vayan a caer a palos, es un chiste. Sí, claro. Pero, ¿cómo te diré? A veces creo que el lenguaje concreto les puede beneficiar. ¿O que será que latino no tenemos el carácter para muchas veces imponer o dar instrucciones? Digo, No, yo creo que me salí de la idea, ¿no? Pero... no, yo creo que es al revés. Yo creo que pasa algo que ayuda mucho y del que a veces no nos damos cuenta. ¿Sí? Nosotros los latinos, o al menos lo que hemos vivido en México, y me ha tocado vivirlo también en otros países de Latinoamérica, somos como más pachangueros, valga la expresión, ¿sí? Entonces, de repente, cuando estás con una persona con autismo en México, cuando ya no te diste cuenta, ya estás haciéndole una broma, le estás cotorreando, le estás picando las costillas, ya le dijiste, no, me para acá. O sea, la forma en la que de repente tratamos no es en este esquema de by the book, de pasito por pasito, ¿sí? Es, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, ¿qué me cuentas? O sea, somos mucho más, esta parte mucho más cálidos. más cálido, Y yo más creo que esta parte de la jovial. calidez hace que de alguna otra manera esto vaya rompiendo este punto, ¿no? Y yo creo que esa parte son procesos que tenemos que ir entendiendo, haciendo los nuestros y darles un valor que para mí parece que es un valor muy importante, ¿no? Claro, claro. Oye, pues se nos acaba el tiempo, caray. Pues está gustísima la plática. Ok. Ya tendremos tiempo de hacerlo. Déjame, Dime. déjame nada más, porque creo que están hablando dos cosas. Una señora preguntó en la mañana que hicimos compartimos la publicación, hizo una pregunta ahí directamente diciendo que si las personas, qué riesgo corrían los adolescentes dentro de la condición de generar dependencias a fármacos o, bueno, drogadicción, adicciones y todo esto, ¿no? No entiendo, o sea, no sabía cuál era el contexto, pero esa era la pregunta, ¿no? Que si los adolescentes dentro de la condición tenían más riesgo de generar alguna adicción. No. Las personas con Asperger, las personas con autismo tienen el mismo riesgo que generar una adicción como cualquier persona, ni más ni menos. O sea, sí, básicamente yo creo que estaríamos hablando más de una persona con Asperger que pudiera acercarse a esto. Sí,
Y otra cosa que creo que sería importante aclarar, Gerardo, porque creo que es un tema, es el famoso MMS y el uso de la marihuana, ¿sí? Que son dos aspectos que también yo Te quiero iba dar a mi punto de preguntar, pero vista, ¿sí? dile con sus siglas bonitas que es CBD o CBD, cannabinoide. perdón, CBD, cannabinoide ¿Qué o el... opinas? ¿Qué opinas tú? Mira, yo soy de esta idea, yo primero yo soy de leer ya los contextos. El contexto es, este aceite se empezó a utilizar para personas con epilepsia, específicamente con Lennox-Gastaut, ¿sí? Que Lennox-Gastaut es un síndrome epiléptico de muy mala respuesta a los fármacos, ¿sí? Que estábamos hablando de personas que podrían convulsionar 400 veces al día y que gracias al aceite de cannabis han disminuido a 100, pero ojo, sigue convulsionando. ¿Sí? Es decir, sí, hay una disminución en la cantidad de convulsiones, pero no les quitó las convulsiones. ¿Sí? Bueno, de ahí comienza a verse y a abrirse a que este aceite o este tratamiento se pueda dar a toda la persona que tuviera algún tipo de discapacidad, en las que incluimos el autismo y el Asperger. Yo creo que por más que me hablen de que es una cuestión natural y que por más que me hablen de que está perfectamente quitado toda la parte psicotrópica del asunto, es un externo que le estás poniendo al cuerpo y no sabemos qué efectos secundarios tienen personas con autismo. Sí, No lo hoy no sabemos. se tiene tanta No se información. tiene. Se No se habla tiene del esa tema que yo información. digo ya es un avance, ¿no? O sea, yo sí creo, vamos, o sea, coincido contigo, no tenemos información suficiente al respecto, ¿no? Es un agente externo sin conocimiento, por más fundamentos que haya detrás del tema. Yo creo que, bueno, lo que voy a decir va a sonar mal, bueno, va a sonar mal porque sé lo que vas a decir, no creo que cause efectos secundarios, no, es que no sabemos qué efectos secundarios causa todavía, Exactamente. ¿no? Ese es el punto. Pero te voy a decir, para mi parte, lo positivo hoy en día es que, y tú y yo lo hemos, ahora sí que vivido mucho, si alguien se hubiera parado en un congreso hace 3 o 4 años, en un simposio, en una conferencia, hacerte una pregunta, oye, ¿qué opinas del CBD? Todos lo veían como el anticristo, cabrón. ¿No? Y hoy por lo menos estamos teniendo conversaciones y creo que las conversaciones nos llevan más conocimiento y el mayor conocimiento tendrá un beneficio a largo plazo, ¿no? Yo creo que estamos muy nuevos en el conocimiento del CBD, ¿no? México país va tardísimo en la reglamentación de la ley que ya está en el cannabis medicinal. A mí me impresionó en Estados Unidos, en Arizona concretamente en diciembre que tuve la oportunidad de ir con mi familia, que te lo venden en el Oxxo, o sea, o en el equivalente del Oxxo, así en la caja, te venden, yo compré, me traje mi frasquito de CBD, ¿no? Dije, ojalá no me agarren en la aduana, porque todavía en México es ilegal. No lo he usado, o lo he usado muy poco, y en ocasiones, ¿cómo te diré? Pues sí, 3 gotitas para dormir a ver cómo me va. No tiene ningún efecto psicotrópico, o por lo menos no me he dado cuenta. No he visto un beneficio, no he visto yo un beneficio. No te has dado cuenta que es diferente. No, pues la comida me hubiera sabido no te has dado cuenta, pregúntale a los demás. No, pero sí coincido contigo de que falta mucho conocimiento científico en la parte científica como tal, y volvemos al punto del sentido común, ¿no? O sea, y yo siempre lo he dicho, cuando a mí me preguntan, el mejor comentario que yo tuve de un profesional muy al principio que recibí el diagnóstico fue: tienes que ser lo razonablemente responsable como padre para tomar las mejores decisiones en pro de la calidad de vida de tu hijo. Y dije, wow, ok, el que decidió soy yo. Tu opinión, yo llego contigo y te digo, oye, Eduardo, ¿qué opinas del CBD? Me dices, estás loco, voy y se lo doy porque hice lo que me salió de mi gana, ¿no? Y ya veremos qué sucede. Pero creo que tenemos que ser lo razonablemente responsables y volvemos un poquito al tema del sentido común, ¿no? Y yo creo que, mira, y el sentido común nos tiene que llevar, es decir, vamos a suponer que no tiene ningún efecto secundario el CBD a la larga. Vamos a pensarlo y vamos a pensar lo positivo. Mi pregunta es, ¿qué estoy esperando con el CBD? ¿Qué voy a ganar con él? O sea, ¿qué voy a ganar y qué estoy esperando? ¿Que mi hijo hable? ¿Que mi hijo deje de aletear? ¿Que mi hijo aprenda? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Sí? Y esa es la parte donde a veces ahí chocamos nosotros. Dáselo porque hay que dárselo. ¿Dáselo para qué? O sea, ¿qué estás esperando a la hora de que vas a aplicar un medicamento de esto? El MMS es muy claro. El MMS te dice, yo lo voy a curar. ¿Sí?
O sea, ellos son muy claros. O sea, tú dale las gotitas de cloro, más los enemas, más todo el proceso, porque no nada más es dar las gotas de No, pero cloro, es un cabe aclarar. protocolo completo. Sí, es un protocolo completo. Ese protocolo completo te va a quitar y va el niño a arrojar la lombriz del autismo. ¿Sí? Así. Ellos son muy claros de que van a curar. Obviamente, ¿qué ha pasado? Pues que muchos papás han empezado y se han dado cuenta que no los curan. ¿Sí? Hay papás que te dicen, claro que no te da una mejoría. Pues te ha costado una cantidad de lana terrible, has visto sufrir a tu hijo, pues claro que lo que vas a ver una mejoría. ¿Sí? A lo mejor el chavo está hablando para que ya no le den lo que le están dando. O sea, si quieres que hable, hablo, pero ya no me estés haciendo esta tortura, porque sí es una tortura. Yo, Porque perdón que me ría, no, pero no, no. no vayan a reclamar ahí, pero Pero o el sea, lo tomo desde ese protocolo, punto de vista de ironía, ¿no? sí, el protocolo es un protocolo que rompe totalmente los derechos humanos de los chavos con autismo. El protocolo, no las gotitas de CBD, del MMS nada más, porque es un protocolo, ¿sí? Entonces, obviamente, ahorita hablan de que es el coronavirus y todas estas cosas. Bueno, eso ya es un poco la magia. A lo que yo voy es, sí, lo que nos tenemos que cuestionar es para qué le estoy dando o sea, ¿qué estoy esperando dándole unas gotas? ¿Qué estoy esperando dando una terapia? ¿Qué estoy esperando llevándolo a la Dándole un escuela? medicamento, llevándolo a la escuela, o sea, Pues aplicaría para para todo, claro. para todo. O sea, ¿qué estoy esperando? O sea, estoy esperando que se cure, estoy esperando que mejore. ¿En dónde estoy esperando que mejore? En el campo del autismo, específicamente autismo, la gran preocupación de los papás es, ¿va a hablar o cómo le hacemos para que hable? Sí, ¿Sí? o que se deje, o de que deje de tener crisis, o que deje de O estar tan que... ansioso, o que se deje de pegar, o que Uh -huh, socialice más, o que, sí, digo, muchos factores. uh Pero -huh. fíjate que eso está interesante el planteamiento, ¿no? Porque si es un tema de ¿qué quiero lograr yo con esto? Sí, ese es el punto. O sea, Sí. lo va a hacer hablar. Yo digo, por más videos que he visto ahí de repente, o por más testimonios que tengo, no es un tema de le doy 3 gotas y habla, ¿no? A lo mejor le calma la ansiedad y eso hace, entonces, que socialice más, o que tenga menos crisis, o que tenga menos conductas disruptivas, ¿no? O sea, no sé, yo soy sincero, yo no tengo una postura clara respecto al CBD como tal, ¿no? A los cannabinoides. Sí sé del efecto, del beneficio que pueden tener en algunas otras condiciones, ¿no? El tema epiléptico se está empezando a investigar en México, incluso el tema. Sí sé de primera mano, mi papá, cuando tuvo cáncer, te hablo de hace, madres, 38, 40 años, tenía su receta médica para cargar y portar su churrito porque no había gotas, y dice que quien la pasaba muy bien eran las enfermeras, ¿no? Pero creo que sí o sea, sí tenía muchos beneficios para él respecto al tema de náuseas y demás, dolores, o sea, sí creo que Pero tenga... eso y eso se sabe, que la marihuana tiene un efecto a ese nivel de lo que tú estás hablando, muy claro. Sí, y esa es un poco la parte del uso médico de la marihuana, ¿Tú lo considerarías como una irresponsabilidad como papá el darle gotas de CBD? No, porque no tenemos todavía o sea, si yo hoy supiera que tiene unos efectos secundarios X, que pueden ser complicados para la persona con autismo, yo te diría que sí sería una irresponsabilidad. Hoy no tenemos eso. Yo lo que creo es, insisto, el cuestionamiento no es, o sea, no es darle las gotas, es para qué caramba se la vas a dar, qué es lo que tú estás esperando, ¿sí? Y la otra que me parece muy importante es, antes que nada, es tu hijo y es una persona, ¿sí? Y yo creo que como papá se tienes que cuestionar, o sea, ¿qué es lo que estoy queriendo? ¿Quiero un hijo diferente? ¿Sí? No sé si estoy siendo claro. Es decir, lo que yo quiero es cambiar a mi hijo o tengo que respetar que ese es mi hijo. ¿Sí? Muchas veces yo hablo de quién es la necesidad, del niño o mía, como papá y como profesional. El fin de semana te cité en el simposio que hicimos de X Frágil, que no sabes qué interesante estuvo. Te voy a compartir las grabaciones ahí de las ponencias de la doctora Hagerman. Estuvo muy bueno. Y justo te cité desde el punto de vista de decir, hay veces, no sé cuándo, o sea, no tengo las respuestas, pero hay veces que conviene dejarlos autistear un poquito. O sea, sabemos que el aleteo es producto de una autorregulación. Sabemos que
que el hacer así o el moverse las manos es producto de la autorregulación. Oye, que puede causar por la ansiedad y que puedes darle cosas para la ansiedad, claro que se las puedes dar, pero también es donde a mí siempre me ha encantado platicar contigo respecto al punto de decir, no permitas que su comportamiento opaque a tu hijo, no permitas que su propia condición de vida omita, opaque, que es tu hijo y que también tiene derecho a ser como él es, con su manera chueca, rota, Sí, o sea, diferente, atípica, de procesar una información, de pensar, de comunicarse, de decir, es lo que es. mira, yo creo que esa es una parte muy importante, es algo que yo siempre he defendido mucho. La palabra autistear la usé mucho tiempo, ahora a mucha gente no le gusta, pero bueno, Ya te el regaña. término, ya me regañan si digo autistear. Pero bueno, yo lo que me refiero con la palabra autistear es, la persona con autismo, y un poco lo que estabas comentando hace rato, es, si le voy a quitar una conducta, ¿qué le voy a dar a cambio? Si él ya no se puede autorregular aleteando, ¿qué le voy a dar a cambio? ¿Sí? O sea, esta parte es, ¿se la quito porque se la quito o qué? O sea, esta sensación de que si deja de aletear, él va a tener conciencia de que es mejor no aletear que aletear, estamos hablando de otra cosa. O sea, estamos rompiendo otra pared que no tiene que ver con esto. Mucho de lo que yo platico y lo que trato de transmitirles a la gente que se forma conmigo, a los papás, es decirles, tenemos que respetar a la persona y siempre preguntarnos de quién es la necesidad, mía o de este Mía, chavo. como el padre o del Mira, chavo o del el contexto del ejemplo más chavo. claro, cuando yo empecé a trabajar en el autismo hace ya 30 y tantos años, nuestro rollo era nuestro rollo era hacer que leyeran. ¿Y sabes qué? Hacíamos que leyeran. Los que tenían lenguaje, hacíamos que leyeran. Pero sorpresa, leían y no entendían un caramba de lo que estaban leyendo. Sí, Entonces yo me decía, ¿para qué los hacemos leer? O sea, ¿para qué hacemos leer a un chavo con autismo si lee Juan fue al mercado y compró 7 uvas y yo le pregunto cuántas uvas compró Juan y no le interesa contestarme? Entonces, ¿para qué quiero que lea? Hoy en día sé que sí es importante que una persona lea. ¿Por qué? Porque en términos de autonomía, independencia y calidad de vida, si va a moverse en un transporte, que se suba en el camión que dice centro y no en el que dice Hidalgo. Que se pare al baño y se meta en el que dice hombres y no en el que dice mujeres. Que pueda leer un menú del restaurante y decidir qué comer. Es decir, la autodeterminación que hablan los españoles y que habla José Luis Cuesta, que me parece que es bien importante en ese sentido. Es decir, sí, o sea, sí le vamos a dar ciertos elementos para que su calidad de vida funcione, pero de pronto el lenguaje, ¿no? O sea, recuerdo hace mucho tiempo una señora que me dijo, yo quiero que mi hija de 20 años hable fluidamente, ¿sí? Entonces yo le decía, ¿y cómo se comunica tu hija? No, mi hija pues ya no se comunica, o sea, tiene muy poquito lenguaje, pero ella hace todo, es independiente, se baña, se viste, agarra un sándwich. Dije, la que menos quiere comunicarse fluidamente es tu hija. Ella no necesita comunicarse fluidamente, es tu necesidad. Tú necesitas que se comunique fluidamente. Ella no es su necesidad, tiene 20 años, ella no tiene la necesidad de comunicarse fluidamente. Ella ya, así como es, funciona Vuelvo, muy bien. ¿Sí? Entonces, vuelvo al punto que hace rato platicábamos respecto al duelo de la persona, del chavo con autismo que perdió a su papá, de que contabas ahora sí que el tema de la aceptación de cómo lo manejó, ¿no? O sea, uh-huh. y creo, y digo, ahora sí que lo hemos tratado, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de poner a la persona al centro o primero persona, no hablamos de lenguaje persona con autismo, o sea, hablamos de poner a la persona al centro, ¿no? La educación basada en las necesidades de la persona, la salud basada en las necesidades de la persona, no del objeto, ¿no? El no cosificar las relaciones o el no cosificar a las personas y creo, y como bien lo dices tú, que muchas veces los papás nos pasa eso, que queremos en algunas ocasiones, ojo, insisto, hay un contexto, hay un peligro de generalizar, de, de querer corregir ciertas conductas, de querer mejorar ciertas cosas por nuestra propia interpretación de las cosas, nuestra propia creencia, nuestro propio concepto de calidad de vida, porque nos molestan ciertas cosas. Pero también hay una parte que implica sufrimiento, dolor, ¿no? Que yo que creo que en alguna ocasión lo platiqué contigo, que yo decía que para mí era, si hay algo que pone en riesgo su salud, su vida, su seguridad o la de otros,
inmediato actuar tajante a cortarlo, ¿no? Claro. Si es algo que me molesta porque me molesta, que porque quiero que, hombre, no se está poniendo en peligro, se aletea, digo, pues a lo mejor que, como de repente le digo, a ver, güey, no quiere despegar, tiene autismo, no pasa nada, ¿no? O sea, lo digo de repente muy coloquial. O a lo mejor sí quiere despegar, vete a saber, ¿no? Pero creo que la línea es en términos de seguridad, en términos de protección, ¿no? Pero sin perder el sentido común, sin perder el tema de calidad de vida, sin perder la objetividad del para qué quiero lograr ciertas cosas. Y creo que esto es cuando de lo que tú hablas, cuando te refieres déjalos autistear, o cuando yo hablo de déjalo ser, o de decir, oye, también déjalo que se autorregule, ¿no? Lo he platicado, yo he tenido pues creo que la suerte y la gran fortuna de poder platicar con personas, adultos con Asperger, con autismo, muy padre, de lo que les molesta a ellos de nosotros, ¿no? Tú has convivido mucho también con algunos, ¿no? Y creo que esas conversaciones también nos han ayudado a cambiar un poco la perspectiva, ¿no? De que hace 30 años era de, oye, vamos a ponernos a leer por ponernos a leer, y hoy los ponemos, hoy no los ponemos, les enseñamos a leer para que tenga una funcionalidad en la calidad de vida, en el contexto en el que viven y un largo etcétera, ¿no? No, yo creo que eso es, o sea, evidentemente nuestra visión ha cambiado, que en 10 años vuelva a casa, que hagamos cosas que hagan que de pronto quitemos esta visión o este estigma de lo complicado y lo complejo que puede ser una relación con una persona con autismo. No quiero decir que no. Hay familias que la han pasado muy mal. Hay familias que este acercamiento de la persona con autismo ha sido muy complejo. Hay familias que quisieran quitarle el autismo. Es cierto y lo entiendo, y tenemos que ser muy empáticos con esas familias también. Pero también tenemos que tratar de mandar un mensaje permanente en el que digamos, así es tu hijo, ese es tu hijo, ¿sí? Y hay mucho que hacer. Así, el mensaje que yo creo que todos, y yo creo que es algo que todos los profesionales que estamos en este campo le decimos a los papás, manejemos corrientes diferentes de acercamiento, pero yo sí creo que tenemos una constante que les decimos, hay mucho que hacer. Hoy en día, si alguien le dice a un papá con autismo, no, hombre, no, pues no hay nada que hacer, si controla esfínteres, ya es un ya estuvo al otro lado, pues tienen que irse de ese profesional. Hoy sí creo que todos los profesionales sabemos que hay mucho que hacer y que se puede hacer mucho por la persona con la condición, y que ese mejorar esta visión nos está abriendo un panorama a que podamos de alguna manera convivir con el autismo sin tanto miedo. ¿Sí? O sea, totalmente de acuerdo. Romper eso, ¿no? Yo estoy, hijo, no puedo estar más de acuerdo contigo en eso, porque justo, digo, yo soy de los que cree que puedes crear y debes crear tus propias circunstancias, ¿no? Y basta que te digan que no se puede para que por lo menos lo intentes. Pero al mismo tiempo, el hecho, yo lo único que no creo es que nunca haya opciones. O sea, de que ya no haya opciones, ¿no? O sea, de que ya llegaste al fin. O sea, para mí el fin No, es creo que no. game over, me están enterrando, me están velando, en ese momento ¿Se ya acabó? no tengo opciones, ¿no? Mientras tenga vida, hay opciones, ¿no? Y lo mismo para el actuar, y creo que ahí el modelo, hoy creo, lo platicaba con 3 doctores el otro día en el simposio X Tragil, de que creo que el modelo de la salud, creo que el modelo de atención sí ha evolucionado al punto de que es más centrado a la persona, y en donde hoy afortunadamente hablamos más de persona que del paciente, que la propia palabra paciente a veces cosifica, ¿no? Y está humanizando las relaciones entre profesionales y personas, ¿no? Y estamos pues en una evolución, ¿no? Y también creo que el conocimiento está en parte, o en permanente más bien, evolución, y a lo mejor en 10 años vamos a seguir teniendo una conversación en donde, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que hace 10 años decíamos que nos faltaba evidencia científica del CBD, y hoy sabemos que sí está cabrón y que sí está aquí, que sí es buenísimo, ¿no? Porque creo que estamos en permanente evolución, y creo que esa es la parte más padre para mí de platicar contigo respecto a siempre la duda de lo estamos haciendo bien los papás, porque
a mí me clarificas mucho la mente, me ordenas muchas de las ideas como papá, como profesional, recibo más información y yo digo, tengo el mejor trabajo del mundo porque yo soy el primero que aprende muchísimo, pero sí creo también que no podemos cortar esa espiral de evolución y de conocimiento. No, no la puedes cortar. Y yo creo que finalmente también tenemos que cambiar, ir cambiando nuestra visión. Con el tiempo, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar con el autismo en México hace 30 y tantos años, el autismo era provocado por los papás, o sea, no había de otra, ¿sí? ¿Sí? O sea, el autismo era provocado por una mala relación de los papás. Hoy en día sabemos que eso no tiene nada que ver, hoy en día sabemos que es una cuestión genética, todo le tira a lo genético, ¿sí? Y entonces pues, estamos hablando de una situación genética, todo va para allá. Sí, Y epigenética, ¿no? y epigenética, y pueden haber muchos factores en ese sentido. Sí, Yo ahora siempre vamos a pongo hablar un de ejemplo. genómica y vamos a Sí, no, hablar ya no estamos ahí. Mira, yo de... siempre pongo un ejemplo de mi surdez. Sí, creo que eso yo te lo voy a platicar alguna vez, ¿no? Los zurdos en la Edad Media los quemaban, porque eran engendros del demonio, ¿sí? La familia de o sea, la generación de mi papá te amarraban la mano. No podías escribir a con la izquierda, convertirte en derecho a tenías huevo. que escribir con la derecha. Sí, Mi sí. generación, yo soy zurdo y mi generación era al revés. Oye, qué buena onda que eres zurdo. ¿Qué se siente ser zurdo? A ver, ¿y puedes escribir con la derecha? Hoy en día ser zurdo vale un pepino. Da Si igual. eres zurdo, no eres zurdo, es igual. Yo siempre he dicho, ojalá y eso pase con el autismo. ¿Sí? O sea, antes lo quisimos quemar. ¿Sí? Después lo odiamos y no puedes existir. Ahora estamos en el que, bueno, pues oye, tiene sus ventajas tener autismo y espero que lleguemos en un momento en el que tiene autismo, pues está bien, Ah, ok. Yo ok, es se como, acabó. yo es como siempre, no sé si te la había platicado a ti, ¿no? De la anécdota de que cuando le pregunté en el salón de clases a un compañero de Álvaro, a un niño de 9 años, y que llegué con él y dije, oye, ¿y tú sabes que lo que tiene Álvaro es autismo? Se volteó, me vio y me dijo, y dije, puta, estamos haciendo el trabajo bien. O sea, Uh-huh. ¿no? Y ahorita con lo que dices de zurdo, yo siempre lo digo, ¿no? En el 86 con Maradona todos queríamos ser zurdos, ¿no? Y Claro. obviamente, ¿no? Pero Uh-huh. coincido contigo tanto en eso también de esa evolución, y el ejemplo que pones coloquial de tu surdez es, bendito Dios naciste en esta época y no en la Edad Media, porque sí, te Sí, no, hubiera no, cargado el ya no payaso, estaría, ya te no hubieran, estaríamos te hubieran platicando. dado, ¿no? Uh-huh. O que no o que te volvían derecho a la de a huevo decir te amarro la mano porque tienes que, porque se Porque tiene que tienes. escribir con la derecha, punto. Claro, o sea, y de pronto pasamos en esa época con el autismo. O sea, no debes tener autismo, o sea, no puedes Te aletear, lo no voy puedes a caminar de puntas, curar, no puedes, sí, te lo te lo voy voy a a curar, quitar. te amarro una silla y te voy a dar instrucciones, te voy a robotizar porque no puedes Uh-huh. hacer esto, ¿no? Y Uh-huh. hoy creo que estamos en un modelo o en una etapa de mucho mayor aceptación, ¿no? Estamos en una evolución, creo, rápida, afortunadamente, hacia un modelo en donde el otro día una persona se quejaba de que utilicé la palabra normalizar y cuando yo la uso no me refiero a normalizar a la persona, me refiero a normalizar la conversación de la condición, que no sea Exactamente. un tabú, o sea, que no sea un estigma, que el hecho de que yo te diga, ¿qué onda, Eduardo? ¿Cómo estás? Oye, bien, ¿tú cómo está la vida? Bla, 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 y de repente te diga, pues fíjate que, hombre, pues un poquito de trabajo porque pues, me diagnosticaron a mi hijo con autismo, en vez de que tu cara sea de, o de, ay, no, sea de como si le dije que fuera güero o Uh-huh. tenía los Uh-huh. ojos Uh-huh. negros. O sea, Sí. no, espero, yo creo que, bueno, por lo menos Yo creo que, idealista. mira, aquí hay una cosa que yo siempre he defendido y he defendido esa parte que es, eh, cuando hablamos de una sociedad incluyente, no necesariamente tenemos que generar una sociedad conocedora, o sea, una sociedad que lea, ¿sí? Es decir, vamos a ser muy sinceros, nadie habla de autismo hasta que te toque en tu familia, ¿sí? O sea, hasta que esté en tu familia vas a empezar a hablar de 100%. autismo y te va a interesar el autismo. Sí, sí. Antes a lo mejor no, y no. Y la sociedad tiene la obligación de saber de autismo, no tiene la Tampoco. obligación de saber Sí, de autismo, sí, no. no, no. O sea, ya sabe la palabra, y eso me canso que ya hay una población mucho más grande que a la hora que le dices autismo, dices, el autismo, los que salen con la nariz azul en el fútbol. Sí, claro, sí lo sé. A lo mejor no saben nada de autismo, pero ya no les suena la palabra extraña.
ya no le hace un eco en la cabeza de qué me está hablando. O sea, ya tengo una ubicación. A lo mejor te va a decir, son los que viven en su mundo. No importa que te diga eso. Ya lo escuchó, ya lo tiene en la cabeza, ya está afuera. Ya tú le aclararás lo que tengas que aclararle. Pero en este sentido eso es lo que queremos. No queremos una sociedad que sea emérita en el conocimiento del autismo. Ese no es nuestro objetivo en tu trabajo de sensibilización, es que la palabra se escuche. Y muchas veces encontramos, es que nadie sabe de autismo, es que les da miedo a la palabra. Hagamos que no les dé miedo. Hagamos que, sí, esto que pasó una vez, que si Fox dijo que López Obrador era autista y que todo el mundo se les tiró, edúquenlo, o sea, ¿para qué? O sea, no sabe, no está ofendiendo, o sea, no sabe. ¿Por qué no mejor nos dedicamos a educar en vez de estar diciendo, no se dice autista, se dice persona con autismo, no se dice autista? Oye, es que Demonio eso. esos debates, el otro día, en una plática que di, en una conferencia que di en línea de justo el rol de los padres y demás, les empecé a aventar votaciones ahí, ¿no? Del concepto y demás, ¿no? Y pues yo como lo digo mucho también, y cuando tú se lo preguntas a un chavo con autismo, su única preocupación es no cómo le digan, autista o con autismo, sino la forma en que utilizan la palabra que le dicen, que no sea peyorativa y que no sea burlona. Y es donde y te juro, y a mí me desespera muchísimo eso, me tiene bastante cansado, la neta no es que me desespere, me tiene bastante hasta ¿no? El debate de si el discurso de odio por una organización que promueve no sé qué, de si una mamá en un grupo de Facebook que es de Perú, que resulta que la asociación que está en Perú se llama Soy Autista y qué, ¿no? Y dice mi hijo es autista, le caen a palos, persona con persona con persona con persona con, y se arma la discusión, ¿no? O sea, todos esos debates estériles que estamos teniendo como comunidad, porque claramente no los tendríamos si fuéramos una comunidad, lo único que están haciendo es alimentarnos, es alejarnos de lo que tenemos que ser, que es comunidad. Y alejarnos de lo importante también. O sea, para mí no es importante si es persona con autismo, si es autista. Ernesto Reaño dice algo muy interesante que a mí siempre me queda muy claro, que dijo, pregúntenles, ¿por qué no les preguntan? Pregúntale a él, cabrón, claro. Pregúntale a él. Hay comunidad de personas con autismo que dicen, no, a mí me gusta que me digan persona con autismo. Y hay comunidad de personas con autismo que dicen, no, a mí dime autista. ¿Quién está bien? No, aquí no hay quién está bien, está mal. Aquí no hay bien ni mal. Bien y mal. Ahora, yo sí creo que en la medida en la que nos perdemos en este correcto actuar, se nos va la vida, ¿eh? O sea, no es lo importante si le dices autista o persona con autismo. Eso no es lo importante. Lo importante es la persona que está atrás. Punto. Juan, Álvaro, Miguel, Carla, Toño, los que quieras. Esos son los importantes, ¿sí? O sea, no estas discusiones áridas. Ojalá y puedan ver, y se los recomendamos, no sé si tú ya lo viste, la serie esta del amor en el espectro. No la he visto, caray. Ya vi el tráiler. No. Tienes que verla. Tienes que verla porque está bien interesante. Esto, por ejemplo, sí, esto de que si el Asperger ya no existe, todos estos chavos son Asperger y están diagnosticados con Asperger, sí. Entonces, todo el tiempo es, sí, estamos en el espectro, y entre ellos es, yo tengo Asperger, y el otro le dice, yo también tengo Asperger. Pero yo tengo poquito Asperger. Yo también tengo poquito Asperger. O sea, ¿y por qué andamos diciendo que el Asperger no existe y no le decimos a ellos se les dijo que tenían Asperger? Tienen Asperger, ellos no les vas a decir, ya, fíjate que ya no tienen. Una sí dice, no, yo ya no tengo Asperger, yo estoy dentro del espectro, porque ya todo está dentro del espectro. Cada quien que tome su decisión de cómo lo maneja. Tenemos que trabajar esa parte y tenemos que ser bien claros en que lo más importante es la persona, es Juan, es Miguel. ¿Sí? Claro. Una señora un día me escribió, una mamá de un chavo con autismo bien simpático, y me puso, entonces, ¿cómo le debo decir? ¿Autista o con autismo? Le dije, no, dile Carlos. Pedro. Sí, claro. Sí, dile Carlos, o sea, así se llama, ¿no? O sea, ¿para qué nos demos bolas? Sí. Totalmente de acuerdo. Y ya salió la serie esta de Love on the Spectrum. Vi el tráiler. Ya está, yo ya la vi. Ya la vi. Está bien interesante. Es australiana, eso es otro rollo, pero está interesante. Cañón, es otro contexto social, cultural y todo, ¿no? Pero creo que nos están poniendo en la conversación temas increíbles, ¿no? De series, de contenidos. Y a mí lo que no me gusta
es que mucha gente cree que eso estigmatiza. Y yo estoy, yo no puedo estar más en desacuerdo que eso, o sea, porque no estigmatizan, ponen el tema en la conversación pública, que es distinto. Esa sensibilización. Sí, yo sí creo que es sensibilización. Vas a ver, o sea, yo te digo, velo, ve el programa. Hay 20 millones de críticas que le podemos hacer al programa. Yo tengo muchas cosas que digo, esto no me gustó, pero eso no es lo importante. O sea, lo importante es lo que estamos viendo. Lo más importante de este programa, por ejemplo, es conocer a los verdaderos adultos, ¿sí? Así son los adultos con Asperger, ¿sí? O sea, muchas personas que están en este autodiagnóstico de yo tengo Asperger porque no tengo amigos y soy inteligente, tienen que ver estos programas para darse cuenta de lo que estamos hablando cuando hablamos de tener Asperger. No es nada más se me ocurrió ahora que yo lo tengo, ¿sí? O sea, que el diagnóstico es un diagnóstico perfectamente estipulado, perfectamente ¿cómo se llama? Colocado en una serie de características que tienes que cumplir. No es nada más se me ocurrió que pues, tengo un poquito de autismo porque soy muy malo socialmente. No. No. ¿Sí? Y creo que esa es una parte que ayuda a esto. Hay otras cosas muy criticables, pero bueno, son diferentes puntos. Creo que ya hemos hablado. Y puede ser una crítica y puede ser una crítica desde tu opinión del contenido que te gusta, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, oye, pues... Claro, pues, claro. Oye, no por tener antecedentes, ¿qué te voy a decir? Oye, si yo fuera noruego, que claramente no lo soy porque me iría a 1.90 a lo mejor y estaría así, parecería vikingo, ¿no? Pero decir, oye, vi la serie de Vikings y no me representa culturalmente porque eso no eran los vikingos. O sea, es contenido, güey. Sí, o sea, que es lo mismo, o sea, no olvidemos, o sea, lo que tiene bueno esto es que sí estás, o sea, sí es gente real, o sea, no es una serie, es un documental, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Good Doctor, por ejemplo? ¿Sí? Que de pronto nos pensamos a perder y empezamos a creer que un programa de televisión con todo lo hollywoodense, ese es el autismo. No, eso tampoco es, o sea, ahí sí, no se nos pierdan, ahí ya están mezclando 20 cosas. Porque ese sí es serie, el otro es documental, ¿no? Eso es la fantasía. Sí, esa serie estás viendo a las personas como son, o sea, lo tienes que ver. Sí, no, me muero de ganas. Muy interesante. Me muero de ganas de verla, la verdad. Y además te voy a decir una cosa, hay un estudio, lo vi y no lo descargué por güey porque no lo he podido volver a encontrar, que señalaba en Estados Unidos que un capítulo de Good Doctor, y en específico creo que es el tercero o el cuarto de la primera temporada, que participa un chavo con autismo, que además está en Instagram, no sé cómo se llama, pero está chistoso el chavo, se hizo un estudio que decía que ese capítulo de The Good Doctor sensibilizaba muchísimo más que el equivalente a 4 horas de conferencias. O sea, ¿no? Y para mí, más allá de si eso pasa o no pasa, yo lo que digo, y pues que se hable del tema, como decíamos hace rato, güey, si Fox puso autista, edúcalo, güey, oye, si es autista, da igual, o sea, tenemos que crear comunidad, tenemos que celebrar, creo, o sea, el hecho de decir, alguien está poniendo el tema en la conversación pública a gran escala. Gracias. Y yo creo que finalmente también otra cosa de esto que tú estás comentando que a mí me parece importante y lo quisiera dejar porque también ese es mi punto de vista. Somos una comunidad que está buscando inclusión, ¿sí? Y de pronto somos los menos inclusivos. Puta. ¿Sí? Que eso también me parece que es algo que tenemos que respetar mucho. Y lo pongo en esto de lo que pasó con Fox, ¿eh? O sea, está diciendo que es autista y todo el mundo se tiró. No sabes la cantidad de mensajerías, agresión de la comunidad autista de la comunidad que somos todos, que estamos pidiendo inclusión, siendo los más pocos inclusivos con el que dijo autista. O sea, esto pedimos empatía y pedimos comprensión. Y cuando menos somos. Y cuando no menos que somos la es opinión eso. del otro, ¿no? Y eso a mí me parece que eso es fundamental, que nosotros, si yo busco respeto, tengo que respetar. Si yo estoy buscando que me respete, no es porque yo respeto al otro. Y si estamos en esta idea de, bueno, yo pido respeto, pero como tú no me respetas, yo tampoco te voy a respetar, pues entonces eso no es inclusión. ¿Sí? Se vale dar tu punto de vista, se vale decir las cosas, pero agredir, la agresión por la agresión, el pensar que todo mundo, que yo solamente tengo la razón,
es un equívoco, ¿no? Es un error garrafal, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Oye, yo ya me voy a tener Sí, ¿no? que ir, caray, pero se puso buena, ya lo echamos Se puso larguita. buena. Ya lo echamos larguita, ahora sí que te dije, Pues no, no hombre. sé, quedará abierta a otros posibilidades, oportunidades que tengamos de platicar. Pues sí, también Siempre hay encantado. oportunidad. Encantado porque sabes lo que aprendemos. Espero yo que pues, aquí toda la gente llegamos a tener cerca de 200 y cacho conectadas, cosa que estuvo padre. Y pues bueno, pues nos vemos el jueves que entra para tu El conferencia. jueves, sí, claro, el jueves ahí nos vemos. El jueves ahí estamos. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo. Al contrario, Y igualmente. nos vemos la semana que entra. Gracias a todos los que participaron de la plática. Ya estás. Te mando un Órale. abrazote. Déjame, le doy Igual, aquí. cuídate mucho. Fina. No, ya no puedo cerrar la transmisión porque se me bloqueó mi pantalla, no sé qué pasó. Pero bueno, nos salimos. Órale. Te mando un abrazote, gracias. Igual, bye. Bye.